buenas tardes. Bienvenido a nuestro tercer y último día de este Congreso Virtual Multidisciplinario de Tecnología Educativa. Mi nombre es Nelly López y los estaré acompañando el día de hoy. El día de hoy tendremos esta conferencia magistral con la doctora Samantha Quiroz Rivera, titulada Enseñanza Virtual en las Ciencias Exactas. Les platico un poco acerca de ella. La doctora Samantha Quiroz realiza una estancia postdoctoral de investigación en la enseñanza de las matemáticas desde una perspectiva sociocultural en la Universidad de Quebec, en Montreal, Canadá. Su doctorado es en Innovación Educativa por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y tiene una maestría en Tecnología Educativa con especialidad en Medios Innovadores para el Aprendizaje por la misma Casa de Estudios. Cuenta también con diversos cursos enfocados en la especialización matemática en nivel de licenciatura y maestría. En su desarrollo profesional cuenta con 8 años de experiencia como docente en distintos niveles educativos, así como investigadora en instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Tecmilenio y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una amplia participación en congresos nacionales e internacionales, cursos, talleres y estancias de investigación. Ha sido reconocida por su destacada actividad académica con el Premio Nacional del Examen General de Conocimientos aplicado por el Ceneval, ganadora de la beca Líderes Emergentes de las Américas, otorgada por el Gobierno de Canadá, y de la beca postdoctoral del programa Apoyos para Estancias Postdoctorales en el extranjero, otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y docente y miembro de diversos proyectos y grupos de investigación en instituciones como la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio Latinoamericano de Matemática Educativa y la Universidad Autónoma de Coahuila. Sin más preámbulo, les doy la palabra a la doctora. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Espero que se escuche bien. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Gracias pues a todas las personas que veo acá en el chat que están asistiendo el día de hoy. Como la señorita lo dijo, mi nombre es Samantha Quiroz. Yo soy profesora investigadora actualmente de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y pues el título de mi investigación tiene que ver con la enseñanza de las ciencias exactas. Sin embargo, me permití poner un subtítulo titulado Reflexiones en torno a la didáctica de las matemáticas. Siguiente, aquí está. Quisiera disculparme de antemano al principio de la presentación porque estoy un poco enferma, entonces si escuchan que toso mucho, ya trataré de no hacerlo mucho, pero sucederá. ¿Por qué decidí ponerle un subtítulo a la presentación? Para mí, la enseñanza de las ciencias en general es un tema de investigación que básicamente es bastante amplio. Enseñar ciencias implica varias ramas, entre ellas la enseñanza de la física, la enseñanza de la química, la enseñanza de la biología y la enseñanza de las matemáticas. Y pues yo sí quisiera aclarar en un principio que mi línea de investigación está enfocada a la didáctica de las matemáticas. Entonces, vamos a hablar de cómo se enseña y cómo se aprende matemáticas. Para estructurar la presentación, pues básicamente quiero decir que la dividiremos en 4 partes. Vamos a hablar al principio de algunos antecedentes teóricos. Posteriormente vamos a hacer una revisión teórica un poco rápida de la línea de investigación que yo sigo. Después quisiera hablar un poco de los resultados de mi estudio doctoral que pues básicamente ejemplifican un poco la parte teórica. Y por último, pues quisiera hablar de lo que estamos haciendo, de lo que estamos investigando ahora y cuáles son como que las perspectivas a futuro, ¿verdad? Que pretendemos seguir haciendo. Bueno, para empezar con los antecedentes, pues quisiera empezar presentando a ese niño que está aquí enfrente, y me gusta empezar mis presentaciones con él. Este niño que tenemos aquí, que está un poco borroso porque no pongo su fotografía, se llama Brian. Brian es un niño que estudiaba escuela primaria en su momento, ahorita ya está en secundaria,
Y Brian estudiaba el 6º año de escuela primaria en una primaria pública en Monterrey, en donde nosotros fuimos a recolectar datos para hacer una investigación. Cuando llegamos a la escuela, fue bien interesante que nosotros hablamos con la directora, ¿verdad?, para poder pedir permiso de entrar a las aulas y hacer nuestra investigación. Y la directora lo primero que nos dijo fue, si van a trabajar con sexto, pues saquen a Brian del salón, ¿verdad? Nosotros no conocíamos a Brian, preguntamos por qué. Y lo que nos dijo la directora fue que era un niño que era problemático, que se dormía en clase, y específicamente que era muy malo en matemáticas, ¿no? Entonces, pues nosotros fuimos a hacer la investigación, obviamente no sacamos a Brian del salón, y pues concluimos la investigación bastante bien. De hecho, Brian lo hizo bastante bien. Después de la recolección de datos, nosotros hicimos una pequeña entrevista con Brian porque nos quedamos muy interesados en el caso de Brian. Nos dimos cuenta en esa entrevista que el papá de Brian se dedicaba a vender tacos. Por eso hay una foto de unos tacos allá. Su mamá había fallecido hacía tiempo, entonces él vivía básicamente con su papá. Y entonces Brian se levantaba todos los días a las 4 de la mañana a preparar los tacos con su papá, que su papá posteriormente vendía en las mañanas, ¿verdad? Ahí la interrogación de por qué se dormía en clase. Entonces nosotros en una entrevista con Brian le preguntamos, como dice ahí la presentación, ¿verdad? ¿Cuánto cuestan los tacos que vende tu papá? Y Brian dice 5 de maíz, 5 los de maíz y 7 los tacos de harina. Le preguntamos, ¿qué pasa si compro yo 4 tacos de maíz y 2 tacos de harina? Y Brian, después de una pausa muy breve, bastante breve, dice 34 pesos, ¿verdad? Es la respuesta correcta. Dice, pero le cobro 35, maestra, porque mi papá no tiene cambio. Dejando de lado el hecho de que Brian nos quería cobrar un peso de más, la pregunta que nos surge en ese momento es, ¿sabe Brian matemáticas? ¿Sabe o no sabe matemáticas? Ahorita pues no los puedo escuchar a ustedes, ¿verdad? Pero yo quisiera que ustedes también se hicieran como esa pregunta y pues personalmente se la respondieran, ¿verdad? ¿Es cierto lo que dice la directora o no es cierto lo que dice la directora? Para nosotros, contestar esta pregunta de si sabe Brian matemáticas, pues depende de varios factores. Entre ellos depende de qué consideramos nosotros que es saber matemáticas. Si para nosotros, como la maestra de Brian, saber matemáticas significa que Brian es eficiente en la resolución de algoritmos, es decir, que conoce el procedimiento de la multiplicación y que memoriza tablas de multiplicar, etcétera, etcétera, pues probablemente Brian no sabe matemáticas, porque, como la directora lo dijo, él es malo en matemáticas. Sin embargo, si para nosotros saber matemáticas implica usar esas matemáticas como una herramienta que nos permite resolver problemas en distintos contextos, entre ellos en la vida cotidiana, como por ejemplo saber cuánto cobrarle a los clientes que compran tacos, pues es verdad que Brian sabe matemáticas, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa generalmente para las escuelas saber matemáticas? Para las escuelas normalmente, y como está atrás en la presentación, ¿verdad? Atrás de la pregunta, saber matemáticas implica resolver algoritmos, ¿verdad? Resolver el proceso algorítmico que desde primaria empieza con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y posteriormente se va haciendo algo más complejo, sistemas de ecuaciones en secundaria, integrales, derivadas en universidad, fórmulas para calcular volúmenes, áreas, volúmenes de sólidos de revolución, etcétera, etcétera. Sin embargo, la pregunta aquí es si el alumno es experto en esto, es decir, si el alumno sabe contestar estos algoritmos, ¿en verdad puede resolver problemas en su vida diaria? Es decir, ¿ese paso es transparente? Y pues aquí queremos responder desde dos perspectivas. La sabiduría popular dice que no, ¿verdad? Es decir, si yo soy muy bueno en resolver algoritmos, no implica específicamente que yo pueda resolver problemas en la vida cotidiana. Y esta es una imagen que vemos, yo creo, regularmente en redes sociales y que tiene el sentido de ser divertida, ¿verdad? Pero para nosotros implica algo más.
Dice el señor, no sé si se alcanza a ver, espero que sí, dice, ¿ves? Las matemáticas no son tan malas. Y dice el niño, papá, ¿usaré algún día esto en la vida real? Y dice el señor, por supuesto, algún día tendrás que ayudar a tu propio hijo a hacer sus deberes de matemáticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto encuentra sentido el mismo papá o el mismo el alumno de para qué sirven las matemáticas? ¿Para qué sirve resolver algoritmos? Ahora, si dejamos de lado la sabiduría popular y entramos en temas de investigación, pues la investigación dice lo mismo. La investigación, al final de cuentas, dice que ese tránsito entre la matemática que se enseña en la escuela y la matemática que se aplica en la vida cotidiana no es un tránsito que se hace automáticamente en el salón de clases. Esta es una investigación bastante bonita de Bloch y Dávila desde el 93, que habla de una niña llamada Thalía, que en cuarto año apareció Thalía, es el primer lugar del salón, ¿no? Entonces a ella le preguntan, jugué 2 partidos de Valero, en el último juego gané 69 puntos y con los que gané en el primer juego ahora tengo 83 puntos. ¿Cuántos puntos gané en el primer juego? ¿Verdad? Y si nos fijamos por un ladito, la respuesta de la niña, pues básicamente lo que hace es que suma todo, ¿verdad? Y cuando digo todo, es todo lo que se encuentra, incluso los 2 partidos de Valero, ¿verdad? Suma los puntos con los partidos, etcétera, etcétera. Y si nos podemos dar cuenta, pues si es una suma, algorítmicamente la suma está bien hecha, ¿cierto? Son 154 el resultado de esa suma, sin embargo, no tiene mucho que ver con el problema que se está planteando y no resuelve el problema que se está planteando. Entonces, básicamente, la investigación ha mostrado a través de los años que cuando los alumnos resuelven problemas algorítmicos, por ejemplo, aquí tenemos una serie de multiplicaciones, ¿verdad? Entonces va a ser muy fácil que ellos utilicen esas multiplicaciones a la hora de resolver problemas. Es decir, que de esas multiplicaciones se llegue a ese problema, por ejemplo, que está aquí enfrente, ¿verdad? En una fiesta, que se compraron chocolates, etcétera, etcétera, donde se pregunta el precio y que eso va a ser normal y eso va a ser automático. Y entonces nosotros lo queremos ver también cuando hablamos de matemáticas, por ejemplo, de secundaria, porque entonces cuando si nosotros sabemos resolver sistemas de ecuaciones algorítmicamente, pues entonces vamos a poder resolver ese tipo de problemas como el de cuántos conejos y cuántas gallinas hay, dependiendo del número de cabezas y el número de pies, ¿verdad? Que es bastante conocido ese problema. Y la investigación, entre ellos unos autores que pongo ahí abajo, entre muchos autores que hablan de eso, dice que pues ese proceso no es automático, ¿verdad? Es decir, que ese tránsito entre esa matemática y el proceso de resolución de problemas no es un tránsito que se realice de manera automática. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es lo que se le ha denominado la principal causa del fracaso escolar, ¿verdad? Y la principal causa del fracaso escolar es básicamente esa distancia que existe, perdón, entre lo que los alumnos, entre la matemática que el alumno hace en la escuela, ¿verdad? Y la matemática que el alumno, al final de cuentas, utiliza en la vida cotidiana. Yo creo que esas noticias que están ahí en la presentación a nadie nos sorprenden, ¿verdad? México como el peor país de la OCDE, el 55% de estudiantes mexicanos no tienen habilidad suficiente en matemáticas, es decir, ya se nos ha reportado desde hace tiempo que existe un problema en la enseñanza de las matemáticas, pero ahí es importante cuestionarse qué están evaluando ese tipo de pruebas. Y si nos fijamos, de acuerdo a lo que veníamos hablando, ese tipo de pruebas, lo que se ha documentado es que existe un muy bajo porcentaje de los reactivos de las pruebas que tienen como propósito resolver algoritmos aislados. Es decir, esas pruebas lo que miden es la capacidad de un individuo para formular, emplear e interpretar matemáticas en una variedad de contextos cotidianos, a lo que la prueba PISA denomina cultura matemática, ¿verdad? Entonces, si nuestros alumnos están teniendo problemas con utilizar las matemáticas como herramientas para resolver problemas, pues es lógico que en esas pruebas donde se mide específicamente eso, pues no van a tener un buen rendimiento. Para nosotros, más allá
de que la respuesta esté en evaluaciones o en algún tipo pues, de sanciones, ¿verdad? A los maestros, que es lo que se ha venido haciendo últimamente. Para nosotros la respuesta tiene que estar en comprender específicamente qué sucede en el aula de clases, ¿verdad? Ir al aula de clases y ver cómo se está enseñando matemáticas y a partir de ahí, pues poder hacer algún tipo de reflexiones, tanto en materia de investigación como con el trabajo con el profesor. Entonces, en ese sentido, quisiera presentar un poco cuál es la idea teórica que nosotros estamos siguiendo y que estamos investigando actualmente. Eh, Existe desde 1969 una estrategia denominada modelación matemática. Digo estrategia porque si bien puede ser vista desde varias perspectivas, también puede ser vista como una estrategia didáctica. La modelación matemática nace en el 69 con el estudio de Pollack, cuando habla que es necesario, cuando se está trabajando con los alumnos, de tender un puente entre la matemática escolar con la matemática del mundo, lo que él denomina extramatemático, ¿verdad? El mundo extramatemático es todos los contextos donde se utiliza la matemática que no es propia de la misma matemática, ¿verdad? Digamos que las aplicaciones de las matemáticas. El proceso de modelación matemática con el que hemos estado trabajando, pues se puede ver como un ciclo, ¿no? Que inicia generalmente con el planteamiento de una situación problema en los alumnos y que tiene que ver con la creación de un modelo matemático que responda a la situación problema que se está planteando. Ese es el ciclo de Bloom que lo presenta en el 91. Existen más estudios en modelación que un poco han indagado un poquito más cuál es ese proceso y qué procesos cognitivos, por ejemplo, siguen los alumnos. Este es el estudio de Bloom y Borromeo, donde vemos específicamente qué procesos cognitivos sigue el alumno cuando hablamos de que queremos hacerlo transitar entre la realidad y entre la matemática. Este esquema es un esquema presentado por Ruth Rodríguez en el 2007, donde, si nos fijamos bien, pues básicamente lo que estamos hablando es la misma idea. Se inicia con una situación real, posteriormente viene una creación de modelos, un estudio matemático y el retorno a la realidad, ¿verdad? Entonces, desde el 2016 nosotros estamos trabajando con esta perspectiva de modelación y esta perspectiva de modelación, para ello nosotros hemos pues trabajado en algún tipo de definición o concepción de lo que entendemos nosotros por lo que es modelación matemática. Pues la modelación matemática básicamente representa el proceso de construir y usar modelos matemáticos para la resolución de problemas aplicados en contextos cotidianos, pero también en contextos profesionales, ¿verdad? En todos estos contextos que no tienen que ver con la misma matemática, sino que se consideran contextos extramatemáticos. La literatura ha reportado múltiples beneficios cuando se implementa la modelación, entre ellos, pues que logra que los alumnos hagan conexiones entre las matemáticas escolares y las situaciones de su vida diaria, que reduce la ansiedad hacia las matemáticas, promueve la comunicación entre estudiantes, el trabajo colaborativo, aumenta la motivación por aprender y también implica una comprensión más profunda de los conceptos matemáticos. ¿Qué tipos de contextos nosotros estamos trabajando? Cuando hablamos de un contexto extramatemático, pues el contexto más cercano y que normalmente se utiliza en las escuelas, pues es el contexto que habla de una realidad de los alumnos, cuando hablamos de estos problemas de la tiendita, ¿verdad? De que fulano compró algo o quiero hablar de un porcentaje, etcétera, etcétera. Estos contextos, claro que tienen que ver con el mundo fuera de las matemáticas y este es el primer tipo de contextos que nosotros manejamos. Cuando hablamos de realidad en las matemáticas y hablamos de vida cotidiana, cómo se forma una calle, cómo se lee un mapa, cuando uno va a la tiendita, cuando nosotros queremos colocar llantas, comprar muebles, usar descuentos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, también plantear a los alumnos en clase problemas en contexto también puede verse traducido en contextos de la vida profesional. Por ejemplo, sí quiero decir que estos contextos tienen un poco más de relación con alumnos que están trabajando en educación media superior o incluso en educación superior,
Y nosotros preguntamos, por ejemplo, cuál es la matemática que está implicada en poder calcular proporciones de medicamentos de acuerdo al peso de la persona, en cómo se lee un electrocardiograma, qué pasa con la fundición de metales, qué pasa con los circuitos eléctricos, las líneas de producción, contextos de finanzas, contextos de economía, etcétera, etcétera. Obviamente tienen que ser contextos relacionados con la profesión del alumno en el cual estamos trabajando. El tercer tipo de contextos en los cuales podemos nosotros utilizar las matemáticas dentro del salón de clases son contextos que tienen que ver con juegos y desafíos, estrategias para ganar, ciertos juegos, juegos de azar, acertijos o incluso problemas que tienen que ver con juegos de video, que también hay investigaciones sobre eso. Y por último, las matemáticas también pueden verse dentro de contextos apreciativos, entre ellos la arquitectura, las artes plásticas, las esculturas. Vemos ahí, por ejemplo, cómo fue conformada la obra de las Meninas, ¿verdad? Tiene que ver con la proporción perfecta, el Museo del Louvre en París, y la segunda fotografía es el MIT en Boston, que tiene que ver con arquitectura que hizo uso funcional de las matemáticas. Entonces, un poco para ahondar un poquito en estos contextos, nosotros en nuestras investigaciones hemos definido que existen dos tipos de dominios en los cuales podemos plantear problemas en la escuela, en cualquier nivel educativo. Uno de ellos se le denomina el dominio real, donde en el dominio real básicamente lo que se pide al alumno es que tome datos de la realidad. Un ejemplo muy claro es cuando le pedimos, por ejemplo, medir el perímetro de la escuela, ¿verdad? Entonces vemos que el alumno salga con sus reglas, con sus metros, etcétera, etcétera, con sus cintas de medir y podamos medir cuál es el perímetro de la escuela. Esos datos son de la realidad. Cuando usamos lo que se denomina un dominio pseudo concreto, tiene que ver con problemas en contexto, pero cuyos datos nosotros se los proporcionamos en el salón de clases. Por ejemplo, cuando le planteamos a los alumnos, Susana midió los lados de una escuela ubicada en un terreno en forma rectangular, ¿cuál es el perímetro, perdón, cuadrangular? ¿Cuál es el perímetro de la escuela de Susana? ¿Verdad? Es decir, también estamos trabajando un contexto y el contexto es el perímetro de la escuela, ¿verdad? Digamos que lo que rodea la escuela. Sin embargo, no hacemos que el niño recoja datos de la realidad, sino más bien nosotros se los proporcionamos. Y esto pues se explica de varias maneras, ¿no? Entre ellos pues muchas veces nosotros en los contenidos escolares pues queremos trabajar con, no sé, el perímetro de un cuadrado, pero la escuela tiene forma irregular, ¿no? Es un polígono irregular que quizás no se relaciona con lo que estamos estudiando en clase. Entonces ambos contextos y ambos tipos de dominios son perfectamente válidos en modelación matemática. Sin embargo, cada uno tiene sus características. Quise poner algunos ejemplos de algunas investigaciones que hemos trabajado en estos años anteriores en colaboración con algunos otros investigadores. Esta es una investigación que realizamos en una escuela primaria donde nosotros quisimos trabajar con la matemática relacionada con la física. Específicamente le preguntamos a un grupo de sexto año y planteamos un problema en el cual se preguntaba qué es la rapidez, cómo se puede medir la rapidez y cómo sabemos quién es más rápido, incluso quién es el más rápido del salón de clases, ¿verdad? Esta investigación tuvo unos resultados bastante interesantes porque si nos fijamos, el contexto donde estamos trabajando es un contexto físico que tiene que ver con rapidez. Y lo que sucedió y algunos de estos resultados que surgieron con esta investigación fue que los niños, cuando preguntamos quién es el más rápido, pues lo que propusieron fue hacer una carrera, ¿verdad? Para poder saber quién es más rápido. Una de las primeras cuestiones fue, bueno, ¿cómo es la carrera, verdad? Salimos a correr al patio, ¿qué hacemos? Y entonces ellos mismos decían, pues no salimos a correr, no salimos a correr nada más, ¿verdad? Sino que tiene que haber una línea de inicio, una línea de meta. Entonces estamos hablando de distancia, ¿verdad? En ese contexto nosotros hablamos de 10 metros, entonces, ok, 10 metros. Después dijimos, bueno, empezamos a correr nada más y los mismos niños dijeron, no, pues hay que usar un cronómetro, ok, entonces cada niño corrió y tomamos su tiempo. Entonces si nos fijamos cuando estamos trabajando con ese tipo de problemáticas, las variables surgen en sí mismas,
Por ejemplo, ahí los niños ya estaban relacionando la distancia con el tiempo, ¿verdad? Que tiene que ver con la rapidez y entre ellos mismos pudieron delimitar y llegar a construir el modelo de cómo se calcula la rapidez, por ejemplo. Ahí estamos hablando de nosotros mismos, pero también pues en otro tipo de objetos que se están moviendo. Esa que presento a continuación es otra investigación que llevamos a cabo, pero en educación superior. Y sí me gusta, pues yo quería presentar ambos ejemplos, puesto que a veces normalmente pensamos que es un poco más sencillo hacerlo en educación básica, que no es cierto, ¿verdad? Pero en educación superior también se puede enseñar matemáticas a través de contextos y a través de aplicaciones. Este ejemplo lo realizamos la investigadora Rodríguez y yo, y se realizó en un grupo de alumnos de ingeniería que estaban estudiando ecuaciones diferenciales. Y entonces, para poder llegar a construir el modelo de el procedimiento de una ecuación diferencial lineal, lo que se planteó fue un contexto que tenía que ver con circuitos eléctricos. Entonces, los mismos alumnos, como podemos ver ahí, construyeron su circuito eléctrico, analizaron la carga y la descarga del capacitor, analizaron la gráfica que se promovía, también los resultados, y posteriormente pudieron llegar a describir un modelo matemático que pudiera describir, ¿verdad? De nuevo, cuál es la carga, cómo se carga y cómo se descarga el capacitor dentro de un circuito RC. Entonces, el contexto, si vemos, es un poco diferente, pero sin embargo los alumnos estaban muy interesados, puesto que son alumnos que pues sus mismas carreras tienen que ver con contextos eléctricos. ¿Cuáles son algunas características encontradas en investigaciones donde se emplea la modelación matemática? Si es preciso decir que cuando hablamos de la estrategia de modelación matemática, no basta solamente con hablar de que es importante los contextos, ¿verdad? Sino más bien la modelación, si bien se basa en eso, se apoya de otros procesos aledaños que se busca que se implementen dentro de las sesiones y dentro de los ejemplos, por ejemplo, los ejemplos que acabo de exponer. Número uno, la modelación obviamente tiene que ver con el planteamiento de problemas, pero la naturaleza de esos problemas pues tiene características especiales, ¿verdad? Entre estas características, pues el problema que se plantean los alumnos, lo que hemos visto, lo que reporta la literatura, es que la problemática obviamente tiene que despertar la curiosidad y el interés de los alumnos, ¿verdad? Tiene que estar en contacto con la realidad del alumno. Tiene que ser lo suficientemente compleja para que no sepan la respuesta, ¿verdad? Si no sería un ejercicio. Y tampoco tiene que ser una problemática imposible de resolver de acuerdo a su nivel educativo. Número dos, la modelación matemática va de la mano, muy de la mano del aprendizaje colaborativo. Es decir, cuando se plantea un problema de modelación matemática en el salón de clases, lo que se recurre es que los alumnos discutan y existe una interacción entre los mismos alumnos para poder resolver el problema. La resolución de la problemática la realizan los alumnos con sus propios recursos, pero se discuten las ideas en el grupo y se discuten las ideas con el docente, ¿verdad? Estamos hablando de una estrategia que tiene que ver con el constructivismo y específicamente con el constructivismo social, constructivismo sociocultural, donde entonces los alumnos construyen sus ideas, pero en base a la colaboración. Número tres, una tercera característica está enfocada en el rol del docente. Entonces hablamos de que el docente y el papel del docente tiene que ser mínima, ¿verdad? Donde el mismo alumno pueda resolver el problema. ¿Qué tipo de intervenciones puede hacer el docente? Pues, por ejemplo, preguntarle al alumno, pues imagínate la situación, ¿verdad? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué tan lejos llegaste? ¿Qué es lo que aún le falta a tu respuesta? ¿El resultado que obtuviste tiene concordancia con la situación planteada? O pues lee una vez más con detenimiento, ¿verdad? Si nos fijamos, son intervenciones que son mínimas, que no dan la respuesta al alumno, ¿verdad? Y que no tratan de jugar el papel de decir si está bien o está mal la respuesta que tiene el alumno. Y por último,
Una cuarta característica de la modelación matemática tiene que ver con entender la lógica de las respuestas de los alumnos, es decir, con reconocer que el alumno trae consigo concepciones antes de llegar al salón de clases y que esas concepciones se van a poner a prueba y en juego cuando nosotros planteamos un problema tal cual. Eh, Esos son dos ejemplos. Eh, Tenemos ahí dos fracciones, ¿verdad? Y es muy normal y es un error bastante común cuando le preguntamos al alumno qué fracción es mayor, ¿verdad? Es mayor un medio, pero sin embargo normalmente el alumno va a decir que es mayor un milésimo, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos desde el papel del maestro pues decir pues que está equivocado, pero tiene una lógica su respuesta, es decir, toda su vida le han enseñado al niño que un número mayor de cifras implica un número más grande, y entonces, pues, ¿por qué no sucede en ese sentido? Se necesita una comprensión, obviamente, de cuál es el rol ahí de los números cuando estamos hablando de una razón, ¿verdad? O de una fracción, pero sin embargo, la lógica es bastante buena del alumno, ¿verdad? Y ese segundo ejemplo tiene que ver con el planteamiento a un alumno de cuántas manzanas hay en ese árbol. Se le preguntó cuántas manzanas hay en el árbol y entonces había varias respuestas. Entre esas respuestas estaba, creo que era de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, algo así, eran como parámetros establecidos, ¿verdad? Entonces, un alumno dice de 10 a 20, ¿verdad? Cuando vemos que ahí hay 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, creo que son 13. Y entonces el niño dice, perdón, de 15 a 20, ¿no? Es decir, un número más grande de las que están ahí. Y entonces, pues el maestro se lo pone equivocado, pero cuando le preguntan por qué, ¿verdad? ¿Por qué puso esa respuesta? Pues lo que él dice es, estamos viendo las manzanas de enfrente, ¿verdad? Pero no vemos las manzanas de la parte de atrás del árbol. Podemos ver que tiene una lógica su respuesta, ¿verdad? Y si no atendemos esa lógica de las respuestas de los alumnos, pues muy difícilmente vamos a poder hacer, ¿verdad? O vamos a poder apoyar el que esas concepciones de los alumnos puedan llegar a superarse. Bueno, quisiera hablar rápidamente de los resultados de mi estudio doctoral y quisiera incluirlo en la presentación porque entonces las investigaciones que he presentado hasta ahora tiene que ver con alumnos, pero esta investigación específica pues tiene que ver con docentes, ¿verdad? Y cómo el docente puede llegar a incorporar el proceso de modelación matemáticas en sus clases eh, de diferentes niveles educativos, porque nosotros básicamente consideramos que el docente pues es un agente decisor en el éxito de las reformas educativas, más que un impedimento, básicamente es la pieza clave para que las reformas lleguen a ser efectivas. Entonces, nosotros trabajamos una experiencia con profesores de formación inicial, específicamente trabajamos con 5 maestras normalistas de educación básica, de educación primaria, que estaban en el 7º semestre y trabajamos con ellas un tema de cálculo de probabilidad. Lo que le pedimos a las maestras fue, lo voy a regresar, lo que le pedimos a las maestras básicamente fue que en equipo, las 5, pudieran planear la mejor clase de matemáticas, ¿verdad? Que ellas pudieran diseñar para enseñar el cálculo de probabilidad en un grupo de 6º año. Nuestras preguntas de investigación tenían que ver con reconocer las concepciones que tienen los docentes sobre modelación matemática en su último semestre, es decir, si cuando están en último semestre las docentes conocían algo de modelación o no, y poder favorecer la evolución de concepciones hacia el uso de la modelación matemática en el aula de clases. Específicamente hablando de la teoría que sustentó el estudio, pues tenía que ver con la teoría de los campos conceptuales de Vergniaud, donde se analizó el concepto de concepción, que es un conjunto de situaciones, esquemas, representaciones simbólicas, y esta evolución siguiendo el precepto de Heath 2007, cuando habla de una evolución de concepciones que está regida por la superación de un obstáculo epistemológico. Entonces, un poco como la teoría que estaba detrás. No quisiera indagar tanto
en la teoría, pero sí voy a presentar los resultados. Esta es básicamente la estrategia que nosotros seguimos para poder trabajar con las maestras. Esta estrategia se llama estudio de lecciones. Ha sido ampliamente reportada ya desde el 95, especialmente hay varios estudios de la investigación japonesa y también hay varios libros de Chile que hablan sobre el estudio de elecciones. No quiero decir que en otras partes del mundo no hay, yo creo que también. Pero básicamente sucedía lo siguiente. Si podemos ver el esquema que está ahí enfrente en la diapositiva, pues en la parte izquierda, ¿verdad? Nosotros vemos que al principio lo que hicimos fue reunir a las 5 docentes en la escuela normal y se les pidió que planearan una clase, ¿verdad? Que hicieran la planeación de una clase que tuviera que ver con cálculo de probabilidad. Posteriormente fuimos a una escuela primaria. En esa escuela primaria, una de las docentes aplicó en un grupo de sexto año la clase de matemáticas, mientras las otras 4 docentes, ahí está en el esquema, docente 2, 3, 4 y 5, observaban la clase, ¿verdad? Y observaban qué pasaba. Y en un tercer momento regresamos a la escuela normal y las 5 maestras reflexionaron y discutieron qué pasó en la implementación, ¿verdad? ¿Funcionó, no funcionó? ¿Hubo problemas, no hubo problemas? Y se propusieron cambios en la clase. A este ciclo le vamos a denominar ciclo 1, ¿verdad? Un ciclo de planeación, implementación y discusión. Eso se hizo 5 veces, ¿verdad? Es decir, cuando se discutió y se mejoró el plan de clase, lo que se hizo fue que se implementó la clase en otra escuela primaria por el docente 2, y mientras los otros docentes estaban observando. Y luego después se volvió a discutir, ¿verdad? Es decir, la clase se aplicó 5 veces y ese plan de clases se mejoró 5 veces, ¿verdad? Digamos que el plan de clase que tuvimos después del ciclo 5, pues era un plan mucho más refinado que lo que se tenía en el ciclo 1. Lo que nosotros pudimos observar en esos resultados fue que al principio se propuso iniciar con una actividad de libro modificada, donde se preguntaba un problema que tenía que ver con lanzamiento de dados. Entonces, lo que sucedió en la clase fue que la maestra explica, ¿verdad?, el algoritmo de la probabilidad, resuelve dudas, corrige errores y pone muchos problemas de probabilidad, ¿verdad? Es decir, el maestro expone, el alumno escucha y el maestro hace que repitan. En el ciclo 2, perdón, en la discusión después de implementar el plan de clase, las reflexiones fueron las siguientes. La docente 3 dice, es muy fácil encontrar contextos donde se usa la probabilidad, porque no mencionamos otro ejemplo de la vida diaria. Y dice la docente 1, sí, como las apuestas o juegos de lotería, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de una mejora en la planeación, donde surgieron 2 problemas. Y ellas se preguntaban, ¿debemos proponer una situación basada en contextos cotidianos? ¿Verdad? La docente 2, 3 y 5 dijeron sí, y la docente 1 y 4 dijo no. Pero como ganaba la democracia, pues entonces dijeron que sí. Y la otra cuestión era, ¿debemos proponer el problema al principio de la sesión o al final de la sesión? De nuevo, la docente 2, 3 y 5 dijeron que en la primera parte, y la docente 1 y 4 dijeron que al final. Entonces el problema pues se puso al principio de la clase. Este es el problema que se puso a los niños. Básicamente se reunieron en equipos, se les dieron unas tarjetitas, se lanzaron dados y se trataba de que los alumnos pudieran contar, ¿verdad?, la suma de los 2 dados y esa suma, el que tuviera esa tarjetita, pues anotar un punto en la tablita que está por un lado. Quiero decir que el número 13 está ahí adrede, ¿verdad? Nunca la suma de 2 dados va a dar 13, pero las docentes los pusieron ahí a propósito para que el alumno reflexionara que el 13 no pudiera salir, es decir, hablaran un poquito del espacio muestral. ¿Qué pasó en la implementación 2? Lo que vimos es que los alumnos jugaron el juego, estuvieron bastante divertidos, generaron diferentes respuestas y después de que generaron respuestas, la docente explica cuál es la mejor respuesta y propone ejercicios de nuevo. Es decir, retornamos otra vez al plan número 1. En la segunda reflexión,
se habló de que por qué no, dice, después de jugar encontremos la manera de hacerlos conscientes de qué número sale más, es decir, vamos a darle una hoja en blanco al niño, ¿verdad? Y que el niño diga la respuesta, porque en realidad la docente era la que estaba diciendo la respuesta. Lo que se observó en la tercera escuela fue que los alumnos jugaron, la docente planteó la pregunta, los alumnos generaron diferentes respuestas y después de que generaron diferentes respuestas, la docente de nuevo dice cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Y explica de nuevo la probabilidad, es decir, la validación de los resultados tiene que ver con la docente. Lo que se reflexiona la tercera vez y en el cuarto ciclo es que lo que dicen ellas es que ya que en sus respuestas hablan de combinaciones, pues vamos a seguirlo, es decir, que después de la discusión grupal no sea la maestra la que explique, sino que se regrese a un trabajo en equipo y que el alumno solo sepa cuál es la respuesta correcta. ¿Qué pasó en la escuela 4? Pues los alumnos jugaron, la docente plantea la pregunta, generan diferentes procedimientos, pero no hay nadie que diga la respuesta que la maestra quería. Entonces la maestra lo que hace es dejar de lado las reflexiones que habían dicho anteriormente y ella explica lo que es la probabilidad como en la clase número 1. Las últimas reflexiones que se hacen ellas en el cuarto ciclo es, pues es importante, le preguntan a la docente 4 qué pasó y ella dice, los niños no dijeron la respuesta correcta, no supe qué hacer y entonces explique. No hacen modificaciones en el plan de clase, pero sin embargo, en la implementación 5, lo que se puede mostrar es que cuando los alumnos dan la respuesta del problema del juego, la maestra pone en común los procedimientos y luego después se dialoga sobre los procedimientos y se retoma una reflexión final, ¿verdad? En la clase, es decir, no es el docente el que dice la respuesta correcta. ¿Qué conclusiones tiene este estudio? Pues lo que pudimos observar nosotros es que las concepciones de los docentes iniciales estaban muy relacionadas con lo que es una enseñanza tradicional de las matemáticas, donde se hace mucho énfasis en el algoritmo, que la discusión y reflexión apoyó a la evolución de concepciones, a unas concepciones más cercanas a postulados teóricos de la modelación. Reconocemos que planear una clase en modelación no es una tarea fácil, hay muchos elementos a considerar, además del planteamiento de un problema al inicio de la clase, y también reconocemos que esta colaboración que existe entre el investigador y el docente que está enfrente al grupo pues es bastante importante. Para concluir, rápidamente quisiera hablar un poquito de entonces en qué estudios estamos trabajando ahorita. Actualmente nosotros estamos viendo a la modelación desde un punto de vista sociocultural y tecnológico, ¿verdad? Donde estamos incorporando algunos recursos tecnológicos dentro del proceso de modelación matemática. Específicamente hemos trabajado con la metodología CODESA que propone HIT en el 2007, que se relaciona con aprendizaje colaborativo, debate científico y autorreflexión, que es básicamente una metodología que se puede usar en el salón de clase. Y específicamente estamos nosotros haciendo reflexiones en torno a lo que se le denominan representaciones funcionales espontáneas y grupales de los alumnos, que es básicamente aquel tipo de representación que hace el alumno cuando resuelve un problema matemático antes de llegar al modelo matemático, ¿verdad? Antes de llegar al algoritmo, los alumnos normalmente representan cosas como las que están aquí mostradas en pantalla. Son representaciones que tienen que ver con dibujos, esquemas, palabras, pero que incluso pueden incluir algún tipo de, de concepto matemático. Por ejemplo, en la segunda vemos ahí que habla el alumno de cateto, de hipotenusa, pero sin embargo está en el proceso de resolución del problema. Esto tiene que ver con plantear problemas no rutinarios y con la incorporación de lo que se denomina situaciones de investigación, que tiene que ver con el tipo de problemas que se está planteando a los alumnos. Y actualmente, ya para finalizar, creo que es la última diapositiva, actualmente lo que estamos haciendo es el análisis de 6 situaciones de investigación o 6 problemas, ¿verdad?, en contexto de aplicaciones de matemáticas que implementamos en un grupo de sexto año. Y lo que estamos interesados nosotros es en reconocer cómo este tipo de problemas apoya el paso del pensamiento aritmético al pensamiento algebraico, utilizando una tecnología de apoyo, que en este caso es un software de geometría libre llamado GeoGebra. Pero esa es la investigación donde estamos actualmente hablando. Y pues muchas gracias.
por su atención. Este es mi correo de contacto para cualquier duda.